al imitarlo, ¿no? Al imitar a Yeshua, a imitar a lo que es Él. Él es la luz y Él dijo, yo soy la luz. Y también lo dijo y también nos dijo a nosotros y nosotros debemos saber que nosotros si somos sus reflejos, si somos sus hijos, entonces también somos luz en este mundo. ¿Ok? Entonces, este es el tema. Es un tema muy, muy especial porque eh, tiene que ver mucho con nuestro carácter. Yo sé que muchas veces hemos tratado, eh, pues sí, puntos o algunos prédicas de sí, la manera de cómo referirnos al rey, cómo orar, cómo estar ahí, ¿no? En su presencia. Y uno de estos puntos, que es el ser imitador de Yeshua, es muy impactante porque aún el mismo Shaul lo dijo, ¿no? Y todos conocemos la vida de Shaul, de Pablo, que él fue, primeramente, fue ese perseguidor, ahora sí que, ¿cómo se le dice? Eh, pues sí, que perseguía, que buscaba a toda costa, a todo creyente en Yeshua, él lo perseguía, llegó a matar, ¿no? Entonces, es algo muy tremendo porque Shaul fue una persona muy, muy violenta en ese tiempo, ¿no? Y que perseguía a los creyentes en Yeshua. Y en el momento que lo conoce, que conoce a Yeshua, que sabe quién es Él, hace un completo, un giro en su vida, en su mente, en su corazón, en su alma. Y podemos ver que a partir de ahí él empezó a predicar de Yeshua, él empezó a compartir, él empezó a visitar a todas esas comunidades y empezó a levantar líderes de esas comunidades y él iba como ese enviado, como ese apóstol para llevar esa enseñanza. Y en algún momento lo dijo, o sea, ser imitadores de mí, porque yo lo soy de Yeshua. Y es algo muy, muy impactante este tema. Y quisiera que me acompañaran a Yohanan 8:12. Yohanan 8:12. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la versión la Reina Valera. Voy a leer otra versión que es la versión la TLA, la nueva traducción viviente, perdón. Y dice, Yeshua habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y en la última versión, que es la traducción, la TLA, dice, Yeshua volvió a hablarle a la gente, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no cambiarán en la oscuridad, y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Y este verso en específico, o sea, es algo que tenemos que vivir, ¿no? Y muchas veces se ha predicado, lo ha predicado el Rey David, nuestro Rey Gerardo lo ha predicado, o sea, la luz dónde está, ¿no? O sea, una luz para que sea una luz y que realmente alumbre. Y yo lo he comprobado, no sé cuántos de ustedes se les ha ido la luz en su casa, o en algún momento hay un corte de luz por ahí y te quedas sin luz, ¿no? Y entonces, pues ahorita con los celulares, ¿no? Antes con las velas, pues ponías una vela, tenías que poner en un lugar alto para que se alumbrara, ¿no? Ahora con los celulares, no sé si se han dado cuenta, cuando prenden su lucecita del celular, reflejando o hacia donde la estás llevando la luz, ¿no? Pero han intentado levantarla, la luz, levantarla y ponerla arriba, lo más arriba que puedan, y entonces empieza a alumbrar todo. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces estamos en nuestra zona de confort, en nuestro lugar seguro, podremos decir también, en un lugar donde decimos, ok, yo estoy siguiendo los pasos de Yeshua, yo estoy aquí en mi casa, yo aquí hago todo, voy, hago mis deberes, lo que tengo que hacer, ya sea escuela, trabajo, cualquier cosa, y yo estoy aquí, yo estoy reflejando a Yeshua. Pero ¿en qué momento dejamos de salir de esa zona de confort, de alumbrar aquí con el celular, alumbrar hacia arriba?
Y no estoy diciendo para que la gente te vea o la gente te empiece pues sí, que tú te enorgullezcas o que sientas nazca en ti ese orgullo de decir, no, pues yo soy seguidor de Yeshua. No tanto así, sino más bien para alumbrar, ser esa luz para que aquellos que están en esa oscuridad, que no han podido salir, que no han tenido esa oportunidad de conocer a Yeshua, lo conozcan por medio de ti. Y estos versos es lo que decía Yeshua, o sea, sean esa luz, como yo soy la luz. Y sabemos que Yeshua, pues obviamente no se quedó en su zona de confort, él viajó, él fue, y así también como Shaul lo hizo. Él salió y fue a varios lugares. Entonces, así tenemos que ser nosotros. Y este es un verso de reflexión, de mucha reflexión. Vamos a otro punto que dice la vida de Yeshua como ejemplo de luz. Y tomamos a referencia la luz de Yeshua y a Yeshua porque es nuestro mayor ejemplo. Decía el Roe principal la semana pasada que ok, podemos seguir a una persona, podemos tratar de seguir a alguien. Él decía, ponía ejemplo con sus nietos, ¿no? Con nuestros hijos, de que ok, a las personas con quien ellos se rodean, él ha ido con ellos y les ha dicho, yo espero de ti que seas ese ejemplo para mis nietos. Así lo comentó el Roe, que seas ese ejemplo para mis nietos, para que ellos te puedan ver como ese ejemplo en carácter, en conducta, en todo, porque como él mismo lo dice, o sea, yo ya estoy grande, o sea, yo soy una persona mayor, y yo sé que muchos de los que están aquí en la congregación son mayores, y cómo podemos hacer que un niño o un joven de 10 años, de 12 años, pueda imitar a una persona o a un hermano ya de 50, 60 años. Para empezar, no lo toman como referencia porque dicen, no, es que ya está muy grande y yo ahorita pues tengo fuerza, puedo hacer varias cosas. Y entonces siempre vamos a ver a alguien a quien imitar, obviamente las cosas buenas. Y es algo que decía el Roe, o sea, esa imitación de seguir a Yeshua y poner ejemplo a nuestros hijos y a algunos de los jóvenes que le están echando ganas y que están caminando en su palabra, que él ve que sí pueden ser ese ejemplo. Y eso es lo que tenemos que ver siempre, a quién le estamos dando nosotros ejemplo. Y podemos ver a Yeshua, que él dio ejemplo en amor, en servicio, en Yohanan 13:12, donde él lava los pies de sus discípulos, en compasión, en justicia, en Matillá 9:35, donde está sanando y enseñando a todas las multitudes, en obediencia también. Porque ese es otro punto importante. Muchas veces, a veces pensamos que, ¿por qué nuestros hijos son rebeldes? ¿Por qué a veces se comportan de tal manera? ¿Por qué hay esa rebeldía en su corazón? Y aún como muchos lo dicen y aún en la escuela te lo dicen, o sea, es la etapa de la adolescencia porque te adoleces, o sea, estás en ese constante dolor, o sea, tantos sentimientos encontrados, tantas cosas en la cabeza, en el corazón, y aún esa rebeldía. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros somos o fuimos ese ejemplo para ellos? Y hasta ahora lo seguimos siendo. Si a lo mejor ya no se encuentran o ya no tienes a tus papás contigo, pero los que todavía, ¿cuántos seguimos siendo ejemplo para nuestros hijos? De ok, o sea, en cada vez que vamos a visitarlos, se saluda, se abraza, se trata con amor, se da ese servicio, se apoya, se está ahí. Y a veces pensamos que no, o sea, que ya no, que ya por ser mayores, por ser grandes, por tener a nuestros hijos, ya no se da esa oportunidad de servirlos. Pero no. Y como dice aquí, o sea, en obediencia. ¿En qué obediencia? ¿En qué aspecto? La obediencia se demuestra primeramente a Adonai, a nuestros padres, y ser ese servicio, ese deseo de servirlos a nuestros padres, de darles lo que necesitan, de buscar darles lo mejor de aún si no lo hiciste, si no tuviste la oportunidad o si no conocías de Yeshua antes en tu juventud y ahora que ya eres adulto, que ya tienes hijos, lo conoces, también hay chance de poder hacerlo.
Como les digo, si nuestros padres todavía están vivos, tenemos la oportunidad de todavía corregir, de todavía seguir sirviéndoles, de todavía seguir obedeciéndonos en el consejo que dan, en a veces escucharlos, en buscar estar ahí. Y en ese momento, o sea, estás cumpliendo con ese mandamiento, estás cumpliendo aún lo que hizo Yeshua en obediencia. Porque aún Yeshua lo hizo. ¿En qué momento? En Lucas 22 dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. En el momento que él estaba pensando lo que iba a hacer, en el momento que él ya sabía que tenía que morir, y aún él mismo lo dijo, si es tu voluntad, Abba, pasa de mí. Pero no, él sabía lo que tenía que hacer. Y aún nos enseñó cómo orar, cómo pedirle a él. Y así nosotros tenemos que ser ese reflejo de esa obediencia, de ese servicio de Yeshua. Y aún también más visible, porque sí, cierto, lo decía el Roe. Sí, ok, Yeshua es nuestro mayor ejemplo. Pero a veces se nos hace tan lejano, se nos hace tan perfecto, como podríamos decir, ¿no? Es alguien tan perfecto, Yeshua fue alguien tan perfecto, y sí, amén. A veces parece inalcanzable ser como Yeshua, pero tenemos un ejemplo, tenemos muchos ejemplos, y uno de ellos es Shaul. Como les comentaba al principio, toda su vida, perseguidor, y conoció a Yeshua y transformó su vida. Y como dice aquí en Filipenses 2:15, dice, bueno, vamos a leer primero desde el 2:10, 2:11 me parece, déjenme buscarlo aquí. Filipenses. Ok. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Aquí está hablando Shaul a los filipenses y les empieza a comentar, o sea, yo sé que han seguido mis enseñanzas, que han estado ahí, pero ahora más, ahora que no estoy con ustedes. Y dice, porque Adonai es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán como luminarias en el mundo. Aquí lo explica mucho Shaul, que aún seremos como esas luminarias en medio de esta generación tan perversa, y todos conocemos todo lo que está pasando en el mundo. O sea, ya es algo tan perverso, tan mal. Y les comentaba esto de los padres y de la obediencia, porque es lo que hoy en día se está perdiendo, el respeto, el amor hacia los padres, el servicio hacia los padres, ese valorar que aún tenemos padres y podemos servirles. Entonces es algo como dice aquí, o sea, ustedes sean sencillos, irreprensibles, sin murmuraciones ni contiendas, que sean hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán como luminares en el mundo. Así como Shaul lo dice, tenemos que ser esa luz a toda esa gente que nos rodea. Y es algo que podemos hacer y que tenemos que hacer. Como les decía, o sea, tú en donde quiera que estés, en tu casa, al momento que salgas a salir, ya sea tu trabajo, escuela, donde quiera que vayas, tenemos que ser ese ejemplo y reflejar esa luz y ese shalom. Porque también me decía un chico, ¿no? Es que yo me imagino a Shaul
en ese momento de predicar y cuando iba a predicarles a todos y era así, bien directo y Yeshua y sí, yo creo que hay momentos en los cuales tú puedes predicar, tú puedes compartir de esa manera, pero hay momentos también en los cuales con amor, que puedes hablar con amor, puedes predicar con amor, puedes compartir con ese amor y no levantando solamente la voz, sino hablando con ese shalom, con esa paz. Y otros momentos también se predica con el ejemplo. A veces no necesitas hablar, a veces no necesitas decir tanto, a veces no necesitas, ahora sí que predicar toda la escritura o hablarla o recitar 1, 2, 3 capítulos completos. A veces simplemente con el ejemplo es la mejor prédica que podemos dar. Y eso lo vemos en su palabra, lo vemos con Shaul, lo vemos con Yeshua. Cuando lo arrestaron, él no dijo nada y como dice, él fue llevado como alguien, como ese cordero al matadero sin decir ninguna palabra, sin hablar nada, sino simplemente así fue. Y aún yo sé y todos sabemos y aún yo creo que en el momento que los fariseos le preguntaban, y tú te dices hijo de Dios, te dices hijo de Elohim, y eres el enviado, y él no decía nada, simplemente tú lo has dicho. Y todos se quedaban así con esa blasfemia, ¿no? Hijo de Satán, ¿no? Pero yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos dar. La mejor prédica que podemos dar es el ejemplo. Entonces, tenemos que buscar predicar. Y sí, yo sé que muchos de aquí son maestros o están buscando en esos cursos con el Rey David, ahora con todo lo que está dando el discipulado. Y amén. Toda esa enseñanza que él da, todo lo que Oshiana te da, todo lo que Oshiana es, sí, es para levantar a maestros, levantar a esos siervos fieles. Y sí, hay que prepararnos en conocimiento, en quién es Yeshua, en su vida de Yeshua, en nuestros fundamentos, que creemos en Yeshua, que creemos en la Torá. Y amén, todo eso es necesario. Pero hay veces en que nuestro propio ejemplo dice más que una prédica. ¿Okay? Entonces es algo que yo lo sentí de parte del Rey esta semana que estaba estudiando esto. Y sí, muchas veces pensamos que por hacer una prédica gigante y citar muchos versículos y aún en hebreo y poner las palabras, y sí, amén, es conocimiento, es palabra del Rey, amén. Pero si yo después de ahí, después de predicarles, o en este caso, si tú después de predicar a ese hermano que te encontraste en la calle, en el trabajo, en la escuela de tus hijos, llegas a casa y tu vecino te ve que le gritas a tus hijos, que todo el tiempo están en contienda, que todo el tiempo están gritando, que el esposo o la esposa están ahí peleando constantemente, ahí es donde dice uno, sí, lo que me dices, sí, lo que predicas, sí, todo el conocimiento, eres un gran moré, eres una morá excelente, pero tu ejemplo, ¿qué es lo que reflejas, no? Entonces, yo creo que es algo que tenemos que vivir y reflexionar bastante. Y así como lo dice Yeshua, o sea, ser irreprensibles, ser sencillos, ser hijos de Adonai sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, si tú das ese ejemplo, si nosotros damos ese ejemplo de ser esa luz, vamos a resplandecer como luminares en el mundo, en medio de esa generación perversa. Y todo esto empieza con nuestra transformación primeramente. Y sí, algo que sabemos de la imitación y aún, por ejemplo, de los actores y todas esas gente que se dedica a la actuación, podemos decir que son muy, muy buenos actuando. O aún aquellos que son imitadores, que imitan en la voz o en la forma de actuar de otro artista, de otro actor. O aún de los cantantes. Hay una persona, no sé cuántos lo conocen, se llama Gilberto Glés, y es un imitador de muchos artistas, de muchos cantantes.
de pues de aquí de México, ¿no? Creo que también de otros países, como lo es Alejandro Fernández y todos esos artistas, cantantes, y él los imita muy bien y tú lo escuchas y dices, oye, sí canta como tal persona, como tal cantante, y sí le da, sí se parece, y sí, y hasta actúa y se caracteriza y todo. Y podemos decir, ok, es un gran imitador, es un gran imitador. Y eso de la imitación te ayuda mucho. ¿Por qué? Porque empiezas a actuar. Y aún como lo dice Yeshua y como lo dijo Shaul, sean imitadores de mí, ok, lo que ven hacer de mí, eso hagan. Y uno dice, bueno, ok, te sigo, hago lo que tú dices, te imito. Pero ¿en qué momento vamos a poder entender lo que realmente es ser como Yeshua o ser imitador de Yeshua? En el momento que estamos dando el fruto. ¿Y en qué momento podría ser? Podemos decir, una persona que está, supongamos, en la escuela, ¿no? Y es la maestra que le toca recibir a los niños. Y todos los días, todas las mañanas, recibe a los niños, les da un abrazo, los pasa, les dice, les habla bonito. Y en el momento que tú sabes que estás haciendo las cosas bien, y en el momento que lo entiendes, es cuando un niño se acerca, supongamos ya a la hora de salir. Tú lo recibes, pero tú no los despides. Tú lo recibes y un niño te dice, me gusta mucho cómo me recibes. Me gusta mucho que me abraces. Me gusta mucho cómo me hablas. Quiero que tú siempre me recibas. En ese momento, tú entiendes por qué lo estás haciendo. En ese momento tú entiendes la razón por la cual tú debes de actuar así. Y en ese momento, supongamos, todo esto que estamos hablando, de ser ejemplo, de hablar con ese amor, de ser irreprensibles, de ser seguidores, de ser imitadores de Yeshua, así como Yeshua lo hizo. Él sanó, Él fue, y así empezamos nosotros a vivir. Y en el momento que un alma te agradece y te dice, gracias por hablarme de Yeshua, gracias porque Yeshua te puso en mi camino para que yo lo pudiera conocer, porque gracias a Él y gracias a ti, hoy yo conozco de Yeshua. En ese momento entendemos por qué tenemos que imitar, porque así lo dice Yeshua y así lo dice Shaul. Ser imitadores, ser imitadores, ser imitadores. Y ok, como les decía, hay muchos imitadores en el mundo, pero ¿en qué momento logramos entender en nuestro corazón, en nuestra mente, en el momento que recibimos el fruto de nuestras acciones? Y hoy, yo sé que hoy por hoy, es es muy difícil ser seguidor de Yeshua, podremos decirle, en el mundo en el que estamos y cómo se vive ahora. Porque ya todo está transgiversado, como dice en su palabra. O sea, ya lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es algo tan fuerte ahora y es mucho más difícil. Y lo sé y lo sabemos todos. Pero hay que esforzarnos por ser ese ejemplo. Ser ese ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Y es algo que tenemos que vivir en nuestra vida personal. En el momento que nosotros nos acercamos a Yeshua, que buscamos de su presencia, que nos conectamos con Él, que nos levantamos a orar, que estamos ahí, y a veces no necesariamente puede ser en la mañana, también en la tarde, así como nuestros patriarcas lo hicieron, Shaharit, Minjá y Arbit, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Si trabajas, si tienes cosas que hacer, en el momento de conectarte con el Eterno, es donde ahí el Rey te llena de ese amor, te llena de ese ruach, de ese querer hacer su voluntad. Nuestra vida espiritual es tan importante para poder lograr esto, para poder lograr ser imitadores. Y hoy en día, ¿cómo reflejamos la luz? ¿Cómo reflejamos esa luz nosotros? Y aún en Efesios 4.1, ahí si me acompañas, Efesios 4.1, y todas son cartas de Shaul enviadas a todas esas comunidades. Efesios 4.1 dice:
Yo pues, preso de Adonai, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Ruach en el vínculo de la paz, del Shalom, un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados también en esa misma esperanza de nuestra vocación, un Elohim, una emuná, una transformación, un Elohim y un Abba de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach. Y hasta ahí le dejamos. Pero todo esto que está diciendo Shaul, todos somos hijos de un mismo Elohim. Todos somos miembros de un solo cuerpo, que es Yeshua. Todos somos esos hijos que fuimos llamados a dar ese ejemplo, a hacer ese reflejo de Yeshua, a hacer ese reflejo. ¿Y por qué les digo reflejo? Porque sí, nosotros no brillamos, no tenemos luz propia. Nosotros no somos una estrella, por ejemplo, en el espacio, ¿no? Que cada estrella tiene una llama, tiene una luz propia, y que muchos años estuvo brillando y llega un momento en que ¡fum!, se apaga, ¿no? Pero nosotros no somos así. Quien es así es Yeshua. Yeshua es esa luz, esa fuente de vida eterna, es esa luz que nunca deja de brillar. Y entonces por eso somos ese reflejo, porque reflejamos la luz de Yeshua, porque Él nunca se cansa de hacer lo bueno. Él nunca. Él no es como nosotros para cansarse, para tomarse un tiempo a decir, ok, a ver, aguántame tantito, estoy cansado. No. Yeshua es esa luz eterna, esa luz que siempre brilla, y nosotros somos ese reflejo. ¿Y cómo lo reflejamos? Como dice aquí, en humildad, en mansedumbre, soportándonos en paciencia, los unos a los otros. Y yo sé que es difícil, porque a veces dices, no, es que este hermano, cada que llega Shabbat, ahí está, y ay, es difícil, ¿no? Y sí, sabemos que es difícil, pero por eso dice aquí, si no, no diría. ¿Qué diría entonces? No, aguanta a tu hermano tantito, unas 2, 3 veces, 2 días, o cada Shabbat, y ya toda la semana te olvidas de él. No, ahí dice, o sea, sopórtense, porque sabe que van a haber esas fricciones. Y aún en el pueblo de Israel que habían esas fricciones. Si entre Moshe, Aarón y Miriam habían fricciones, o sea, entre nosotros como pueblo hay cosas que nos incomodan, que no nos gustan a veces de una u otra persona. Pero por eso dice, sopórtense, o sea, hagan lo posible por soportar, por estar ahí, por bajarle, como dice el Roe, yo le bajo 2 rayitas, tú le bajas 2 rayitas, y con eso logramos esa unidad, ese decir, ok, yo estoy dando, tú estás dando, y los dos damos, como hermanos, como miembros del pueblo, y estamos dando, y estamos dando, y estamos dando, y así tenemos que ser, obviamente, en esa humildad, como dice aquí, en unidad, en humildad, en mansedumbre, en amor, en ese amor. Y sí, yo sé que cuesta trabajo amarnos como pueblo, pero tenemos que amarnos, tenemos que demostrar ese amor en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo pedimos las cosas también. Porque a veces se nos hace muy fácil pedir y pedir y pedir y así pedir favores. Pero cómo, la manera en que lo pedimos, la manera en que pedimos las cosas, y aún en la manera en la que damos también. ¿Cómo das y cómo recibes? Y es algo tan fuerte que tenemos que vivir, que tenemos que buscar hacerlo. Y aún en nuestra familia, como les digo, si tú estás con tu familia o si estás solo, buscarlo hacer con quien te rodea, principalmente con tu familia, y si no, con la persona que tienes al lado, demostrarle ese amor,
Simplemente ese amor. Que Yeshua se refleje, que nosotros seamos ese reflejo de Él, dando ese testimonio y aún dando ese fruto, como dice aquí en Gálatas 5:22, que es, ¿cuál es el fruto del Ruach? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos que ya hemos hablado tanto y que hemos hablado mucho de esto, es mostrando ese fruto. Y como les decía, en esa imitación, ¿en qué momento vamos a dar ese fruto? Dices, bueno, ok, yo estoy esforzándome por dar amor, por ser humilde, por todo eso, y ahí estoy. Tarde que temprano, Adonai va a mirar lo que estás haciendo. Y entonces ese fruto se va a demostrar en la gente que te hable, que te diga. Y aún como he platicado mucho con la Nevía y me ha dicho, no, es que son tan bellas esas almas, son tan buenos, tan amorosos, porque cada vez que yo llego a Oceana, hay hermanos, hermanas que me abrazan, ay hermana, ay es que ore por mí, y cuando termina de orar le agradecen tanto, y toda la gente la busca, y se trata con ese amor. Y la Nevía me lo ha dicho, es que tienen tanto amor. Y yo lo veo, yo de este lado lo veo, el fruto de su vida, el fruto de todas sus acciones, el fruto de ver que ella ha buscado amar, ha buscado dar, ha buscado hacer todo lo que ella pueda hacer por esas almas. Y ahora ella puede ver el fruto de cómo la gente la busca, de cómo la gente está ahí, de cómo la gente le agradece. Y pongo de ejemplo a la Nevía porque también yo sé y todos sabemos, es una mujer ya grande y que toda su vida ha buscado servir al Eterno, por lo menos 30 años de su vida, como dice, que lleva en ministerio, pero de lo que yo sé de su vida y de lo que me ha platicado, ella siempre ha buscado dar, ayudar a sus hermanos, a su mamá, de lo que yo sé y de lo que me ha platicado. Y ella siempre le dio, siempre sirvió, siempre le dio a sus hermanos, a su familia, y dio. Y ahora en Mashiach lo mismo hizo. Dio palabra, dio consejo, dio de toda la sabiduría, de todo lo que ella ha vivido, aún de la revelación del Eterno que le ha dado, los libros y todo. O sea, es algo que ella no ha parado de dar a sus tantos años que tiene, y no ha parado de dar, y sigue. Y yo también la veo como ejemplo. Pero por eso les digo, ¿en qué momento vamos a ver el fruto? Adonai es el que tiene el momento, Él sabrá cuándo, pero no dejemos de hacer lo bueno. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer, de dar ese ejemplo, de seguir dando ejemplo, de no cansarnos en esa carrera que vamos, y seguir dando ejemplo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares en la Keilah, con todos aquellos que estamos. Y como dice en 2 de Corintios 5:20, que dice, 2 de Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Adonai rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Mashiach reconciliarnos con Elohim, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Y aquí nos dice, somos embajadores de Yeshua. ¿Y cómo es un embajador? Y lo vamos a ver aquí en el mundo. ¿Qué son las embajadas de cada país? Y aún no sé cuántos han visto películas de acción y todo eso. ¿De qué pasa? Un extranjero está en otro país, se desata una pelea o algo y lo están persiguiendo, y ¿qué hace? Él va a la embajada de donde él es, de su país, y va en ese país extranjero, va a la embajada y ahí automáticamente le dan asilo, lo tratan de lo mejor. Y por eso dice aquí, tenemos que ser embajadores del reino de Mashiach, embajadores en el nombre de Yeshua, en el nombre de Mashiach. Y entonces, si nosotros somos embajadores,
cómo tenemos que tratar, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que tratar a la gente, a las almas, con ese amor de Yeshua, con esa paciencia, con esa humildad, con esa mansedumbre, con ese amor. Eso es un embajador. Entonces es lo que tenemos que buscar ser, esos embajadores del reino de Mashiach, que cada vez que la gente se nos acerque, o que busquen, o que nosotros vayamos a la gente, si Adonai te está hablando, ve con ese hermano, ve con esa hermana, ora por él, está ahí, y tratarlo con ese amor. Entonces en ese momento estamos siendo esos embajadores del reino de Yeshua. Todo eso lo reflejamos, todo eso lo vivimos. Imitar a Yeshua. Y en algún momento vamos a ver el fruto. Vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado el día de hoy. Pero si nunca nos dedicamos a sembrar hoy el amor, la paz, el ser embajadores, el buscar dar de nosotros a la gente, el buscar darnos y aún el ser ese ejemplo, nunca vamos a ver el fruto. Y obviamente también si estamos un rato y después no, después sí, después no, jamás, no somos constantes en nuestros caminos. Pero si somos constantes en ser esa luz, en ser esos embajadores, en ser ese ejemplo, entonces va a llegar un momento en que vamos a ver el fruto de todo lo que hemos sembrado, el amor, el fruto del Ruach, todo lo que es el fruto del Ruach. Así como dijo Shaul, ser imitadores de mí, así como yo soy de Mashiach. Esto es un desafío, que si lo vemos así es un desafío. Porque ¿qué? Si yo digo, sigan o hagan lo que yo hago, o lo que ven hacer de mí, eso hagan. Entonces yo me estoy poniendo en ese punto de que tengo que cumplir con todo lo que dicta la palabra, en ese amor, para que puedan ser imitadores de mí. Y yo sé que es algo muy difícil, y que aún Shaul lo pudo hacer, lo pudo decir, porque en el momento que tú puedas decir eso que ves hacer de mí, eso haz, aún como lo ha dicho el rey David, que él dice que ha llegado a ese punto de que, ok, eso que ves hacer de mí, eso haz. Y es una pregunta que creo que sí deberíamos de hacérnosla nosotros. ¿En qué momento yo puedo decir esto? ¿En qué momento podemos decir nosotros, eso que ves hacer de mí, eso haz? Es algo muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, eso se queda ahí para que lo reflexionemos, para que nos hagamos esa pregunta diariamente, ¿no? ¿En qué momento yo puedo decir eso? Porque eso nos ayuda, nos motiva a esforzarnos a ser como Yeshua. A ser ese reflejo. Y aún lo decía también el Roe Gerardo la semana pasada en su prédica, que sí, que todos nos gusta imitar, todos, aún los niños, ¿no? Que buscan imitar a un futbolista, a Messi, a Cristiano Ronaldo, aún los jóvenes también, ¿no? O aún incluso la gente ya mayor que quiere imitar a tal cantante, no sé, a tal actriz, no sé, o sea, mucho, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tratado de imitar a alguien, no hemos visto a alguien y decir, ok, qué padre sería ser esa persona. Y es algo que, que pues sí, todos lo hemos llegado a pensar, ser imitadores de alguien. Y buscamos esa referencia de esa persona, de admirar, de cómo actúa, de cómo habla, de cómo canta, de cómo baila, de cómo es en tal deporte. Y hemos buscado mucho eso. Pero ¿en qué momento buscamos ser seguidores de Yeshua, no? Los niños, nuestros hijos crecen buscando ser como un superhéroe, ¿no? Un Superman, un Batman, un Iron Man, no sé.
Y ellos crecen pensando eso, buscando ser alguien que no existe, alguien que nadie es, que fue creado por ficción de una mente que salió. Y no les enseñamos a ser realmente imitadores de una persona que estuvo aquí, que vivió aquí, que dio ejemplo, que murió por nosotros. Es algo que debemos de analizar mucho y de pensar. Y aún si tú ya tienes a tus hijos todavía, o tienes a tus hijos chicos todavía y puedes predicarles, puedes hablarles de eso, amén, lo podemos hacer. Hay una canción aquí en Oceana que se llama Yeshua es mi superhéroe. Y para niños, y está ahí en YouTube. Y ahí empieza a decir la canción. Yo sé que Yeshua es mi todo, Él es mi todo. Yo sé que Yeshua es mi todo, Él es mi todo. ¿Qué más dice? Yeshua es mi superhéroe, Yeshua es mi superhéroe. Más brillante que el sol, y más alto que Goliat, y más fuerte que Superman. O sea, y lo podemos decir con toda seguridad porque eso es cierto. No estamos mintiendo, no le estamos diciendo mentiras a nuestros hijos. No, es real. Yeshua es nuestro superhéroe. Yeshua, Él es todo. Y así lo podemos decir, o sea, que ellos crezcan imitando a Yeshua, sabiendo y creyendo que Él es más fuerte, más grande, y Él existe. En lugar de todos esos superhéroes que ven en la televisión, que ven allá afuera, que hoy en el mundo está. Yeshua es nuestro ejemplo. Y así como lo decía nuestro Rue, o sea, a veces buscamos ese referente aquí en la tierra, que aún si como persona nos es difícil pensar ser como Yeshua, ser imitador de Yeshua, cuánto más a los pequeños. Porque no hay algo visible, algo, ahora sí que tan visible, tan palpable. Y decía el Roe Gerardo, es difícil, yo sé que es difícil, pero sí podemos buscar referentes. Y obviamente sabiendo y entendiendo que si buscamos un referente, sabemos que ese en algún momento, o que el rey no lo permita, pero puedan caer, pero que eso no nos impida seguir imitando las cosas buenas. Porque es cierto, imitar siempre las cosas buenas, no las cosas malas de una persona. En este caso de Shaul, como él decía, y todo el tiempo lo decía cada vez que predicaba, yo fui esto, yo fui aquello, pero ahora estoy renovado, me he renovado y estoy buscando ser como Yeshua. Y como decía ahí, era ahora sí que su talón de Aquiles de Shaul, que todo el tiempo, imagínense, perseguir a los seguidores de Yeshua, llegar a matarlos, y que de repente, el rey te cambie y empieces a seguirlo y empieces a predicarlo. ¿Tú crees que eso no te va a calar siempre que en algún momento de tu vida mataste a alguien? O haciendo cosas malas, o sea, no cosas malas, sino más bien sabiendo que eso que hiciste fue blasfemar contra Yeshua. Todo el tiempo va a estar ahí, en tu mente. Imagínense, si cuando hacemos alguna cosa mala, que nos queda en la mente todo el tiempo. Ahora imagínense llegar a matar a una persona, tener su rostro. O sea, es algo, no sé, que yo no sé la verdad cómo viviríamos, pero Shaul lo hizo. Shaul vivió con eso. Él vivió con eso todo el tiempo y por eso le repetía, yo sé que lo hice mal, yo sé que empecé mal, pero yo me estoy esforzando, como dice. No estoy diciendo que ya lo haya alcanzado, sino que camino y prosigo a la meta del supremo llamamiento, que es Yeshua, que es estar con Él. Pero aquí en la tierra tenemos que demostrar ser ese ejemplo, ser ese reflejo de Yeshua. Obviamente eso implica que cambiar nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, cómo hablamos, cómo nos tratamos, cómo tratamos a los demás, nuestras decisiones también. Cómo amamos, si amamos como Yeshua, si amamos sin juzgar, sin ese juicio, sin esa lashon hará.
todo esto va a hacer que nosotros podamos ser ese reflejo de Yeshua. Pero todo esto empieza por nosotros, en nuestra vida, transformando nosotros, nuestras vidas. O sea, tenemos que buscar ser ese reflejo de Yeshua. Es algo que siempre vamos a tener en cuenta. Que siempre, siempre, siempre. Y aún como podemos dejar, y eso se los voy a dejar ahora sí que una pregunta de tarea, aparte de, bueno, el punto que les dejé de preguntarnos todos los días si podemos decir eso de lo que ves hacer de mí, eso haz. Aparte de eso, también es cómo podemos... la pregunta sería más bien, ¿quién está observando tu vida hoy? ¿Y qué mensaje estás transmitiendo con tu ejemplo? O con nuestro ejemplo. Esa pregunta sería, y yo me la he hecho también, ¿quién me está viendo? Si tengo hijos, pues mis hijos me están viendo. Si tengo esposa, pues mi esposa me está viendo. Pero si no tengo a nadie, ¿quién me está observando? ¿Y qué mensaje estoy transmitiendo con mis acciones, con mi testimonio? Y es una pregunta muy fuerte y de reflexionar, de pensar, porque sí, como dice Yeshua, o sea, ¿qué fue lo que les ordenó a sus discípulos antes de irse? Vayan y prediquen, vayan y compartan. Entonces, si nosotros no estamos haciendo nada por compartir, entonces esta pregunta es muy difícil porque nadie nos está observando, a nadie le estamos enseñando, a nadie le estamos transmitiendo. ¿Qué ejemplo estamos dando? Entonces, esa pregunta se las dejo para reflexionar. Y sí, en conclusión, reflejar la luz de Yeshua es algo difícil, mas no imposible. Es difícil, tiene que ver con cambiar mucho nuestro carácter, nuestras maneras, nuestras formas, romper esos patrones que hemos tenido durante muchos años. Pero no es imposible. Yeshua lo hizo. Shaul lo hizo después de haber pasado lo que sabemos. Shaul lo hizo. Si podemos decir, ok, Yeshua es nuestro ejemplo. Sí, pero muchos dicen, bueno, es que Yeshua fue el eterno, el creador, por eso lo pudo hacer y por eso no tuvo pecado, ok. Moshe, Yehoshua, Shaul lo hizo. Entonces es algo de lo que tenemos que reflexionar hoy y por esos dos puntos, esas dos preguntas. ¿En qué momento puedo decir yo lo que ves hacer de mí, eso haz? ¿Y en qué momento también, o más bien esa pregunta, quién está observando tu vida hoy? ¿Quién está observando mi vida hoy? ¿Y qué mensaje estoy transmitiendo con mi ejemplo? Y los dejo con eso. Nuestra mejor prédica es nuestro ejemplo. Y pues bueno, esa fue la palabra que Adonai me dio esta semana para compartir con ustedes. Es algo muy fuerte. Bueno, para mí, que yo lo estuve analizando y pensando, sí son esas preguntas que me dejan pensando y motivando también. No para estar triste y decir, no puedo, no, sino amén, es un gran reto. El ser como Yeshua es un gran reto. El ser luz es un gran reto. El ser ese ejemplo es un gran reto. Porque como decía el Roy, a veces los niños buscan a alguien cómo seguir para imitar. Y a veces uno dice, bueno, yo sé que no me están imitando. O puedes decir esta pregunta como está la pregunta. ¿Quién me está observando? No, pues nadie me está observando, ¿no? Yo estoy ahora sí que libre de esa carga. Pero no sabemos si algún niño, alguna niña, alguien de nuestros familiares nos está viendo, o aún nuestra misma esposo nos está viendo, y queramos o no, somos ejemplo para todos. Entonces es algo muy muy para reflexionar, y los dejamos con esas dos preguntas. ¿En qué momento yo diría
eso que ves hacer de mí, eso haz, y quién está observando tu vida hoy y qué mensaje estás transmitiendo con tu ejemplo. Ok, entonces esta fue la palabra con ustedes. No se sientan regañados, ni tristes, ni nada, sino es para motivar, como les digo, esto es para motivarnos unos a otros, de decir, ok, Yeshua lo hizo, Shaul lo hizo, yo puedo hacerlo, yo tengo la capacidad, tengo todo para hacerlo, Adonai está conmigo. Como dice el Ro en el discipulado que ha dicho todo el tiempo, ya dejemos de decir que no podemos y que no sabemos, ya, yo les estoy dando todo para que sepan, y Adonai está con ustedes, entonces de que podemos, podemos. Y amén. Lo que podemos, lo podemos hacer, todo lo podemos en Yeshua que nos fortalece. Amén.